Buenos días con todos. Gracias por asistir a este nuevo taller NEC, la cual tocará esta oportunidad el tema de gestión de cambios de línea base y estará a cargo por el especialista de gestión de contratos de UKET, Tom Haraway, y por el especialista de cierre comercial, David Bower, también de UKET. Entonces, Tom, te doy el pase. Okay, hi everyone, welcome to this week's. Hola, buenos días. Gracias a todos por estar acá. Bienvenidos a esta sesión NEC. Para empezar, esta semana vamos a estar trabajando sobre todo sobre la línea base y la gestión de cambios. Siguiente, por favor. Ok, solamente temas puntuales que siempre hacemos recordar y en esta primera parte se va a grabar esta sesión, ¿no? Y luego va a estar disponible en el portal de aprendizaje. No se olviden de apagar sus micrófonos también. Si necesitan el canal de traducción que desean escuchar, pueden marcar el canal necesario. Las diapositivas van a estar disponibles en ambos idiomas y si tienen alguna pregunta pueden ponerla en el chat. Y finalmente vamos a tener 90 minutos para la parte teórica y al final dejaremos esta parte para las preguntas y debates. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí, le paso la posta a David Bauer, que es nuestro experto en cierre comercial en la línea de salud. Hola, sí, buenos días. Soy David Bauer. Como Tom ha mencionado, soy experto en la parte de cierre comercial, ¿no? Como un poco de antecedentes de mi perfil. Tengo experiencia en lo que es el contrato NEC 3. Soy miembro colegiado de la Institución Real de Peritos Colegiados. Tengo más de 18 años de experiencia en topografía cuantitativa y también en la variedad de contratos de diferentes formatos, NEC, SBCC, ICC. Creo que otra experiencia importante que deben conocer es mi experiencia en el sector de salud, ¿no? Además de la de ARC. He trabajado en otros aspectos como el Hospital de Jersey, pero también he sido jefe de planeación de los costos en UKDT. Igualmente he dado servicios o he proporcionado mis servicios a Blindwells. Gracias, ahora sí. No, a ti, Tom. Gracias, David. Ahora sí, bueno, ustedes ya me conocen, son Tom Hathwaite. Soy experto en la parte de comercio y contratos. Nuevamente un poco de mi background para que conozcan de mí. Tengo estudios en topografía cuantitativa. También soy miembro asociado de la Institución de Ingenieros Civiles y 9 años de experiencia en proyectos en el sector de salud, como el Hospital General de Glasgow o el Hospital de Gran Ormond para niños y en el Centro de Investigación Sayed de enfermedades raras en el Reino Unido. Ahora sí, siguiente, por favor. La discusión del día de hoy va a ir en el siguiente sentido. Primero, antecedentes, luego vamos a ver la gestión de cambios, luego vamos a ver la gestión de cambios dentro específicamente del contrato NEC, la gestión de cambios en la línea base, información adicional y preguntas adicionales. Ahora, entonces, volviendo nuevamente a los antecedentes, ¿no? Siguiente, por favor. Y nuevamente siguiente. Gracias. Básicamente sobre los antecedentes, la gestión de cambios en el contrato y la gestión de cambios en la línea base se definen de diferentes maneras y procedimientos y que son claves finalmente para el logro de la gobernanza y la entrega del contrato. Hemos tratado de cubrir diferentes de estos procesos a lo largo de estos módulos, ¿no? Y en el aprendizaje anterior, pero brevemente vamos a volver a lo que es gestión de cambios en la línea base, ¿no? Además, este aspecto importante es porque implica al tiempo que se va a considerar esta gestión en los cambios. Por ende, no debe ser ignorado durante la ejecución del proyecto, porque el NEC tiene todo un entorno de gobernanza y debe darse seguimiento a lo largo de todo el proyecto para asegurar que el proyecto sea ejecutado de la mejor manera.
Uno de estos es justamente la gestión de cambios dentro de la línea base. En este sentido, el gestor de proyecto o el gerente debe ser proactivo, debe seguir los procesos que estén relacionados a la gestión de cambios. Y si los proyectos no se desarrollan de la manera exitosa o con éxito, se podrán bajo una revisión del enfoque de todas las partes del contrato. Por lo tanto, de ahí la importancia que hayan evidencias claras para respetar los procedimientos y procesos contractuales. El PDMS finalmente es una fuente muy útil, una herramienta de orientación útil y puede ser revisado por todas las partes, ¿no? Gracias. Siguiente. Un segundo. El NEC no es un contrato que debe ignorarse. En realidad, repito, es un contrato que debe revisarse de manera constante porque hay aspectos importantes dentro de esto y el proceso de entendimiento de esto se debe seguir, ¿no? Hay dos temas acá importantes, que es el tema de gestión del contrato, ¿no? Dentro de una gobernanza. Ahora sí, siguiente. Gracias, ahora sí. Ahora sí, entonces de esta capacitación o sesión que vamos a tener, vamos a poder aplicar estos procesos y procedimientos de gestión en un entorno de proyectos y programas. Se va a poder describir el rol de la junta de cambios, ¿no? Al igual que determinar las posibles repercusiones. Además, van a identificar qué constituye un cambio en la línea base y cuándo hacer este cambio. Igualmente, explicar la diferencia entre la gestión de cambio en el contrato y la gestión en la línea base. Y se podría también al final describir cómo presentar esto a la junta de cambios, un cambio sobre todo que sobrepase la autoridad delegada. Sí, hasta aquí estamos claros, Tom. Entonces, siguiente, por favor. Ahora sí, le regreso la posta a Tom. Gestión de cambios, entonces. Siguiente, por favor. Todos los proyectos que produzcan cambios, ¿no? Independientemente de qué detalles tenga, dentro de la industria de construcción, cambio es siempre algo que va a pasar. Lo que tenemos que tener en consideración es cómo gestionamos ese cambio y cómo lo hacemos de acuerdo a la autoridad delegada que tenemos. Entonces, el cambio debe gestionarse de una manera efectiva en cuestión de tiempo y de costo, ¿no? Esto pasa en los proyectos normales, donde los cambios a veces se acuerdan de manera retrospectiva. Y esto es lo que tiene que prevenirse, ¿no? Hay que identificar justamente en qué momento el cambio es necesario antes de incluir el cambio y que sea acordado antes de eso, ¿no? O sea, en resumen, y un poco trayendo la diapositiva anterior, algo importante en la gestión de cambios dentro del contrato, ¿ok? O dentro del NEC, es que debe estar siguiendo el tiempo específico y el procedimiento administrativo que tiene que seguir para el cambio instaurado dentro del contrato. Y esto es clave también para la actualización del presupuesto. Como muchos habrán notado, ¿no? Es importante para que tenga coherencia y consonancia con el contrato. Este presupuesto es importante para determinar estos costos finales. Entonces, cuando se realiza en una base diaria, semanal, ¿no? Se va revisando constantemente y tiene que estar consciente de que esos cambios han sido acordados, pero además de que estos cambios sean registrados o reportados de manera correcta, tanto al PMO como los procesos internos de la ARCA. Entonces, ambos están relacionados y sí hay una parte clave de esa relación y aquí un rol importante es el gerente del proyecto, ¿no? Porque el gerente de proyecto es responsable de que justamente ambos se den de manera coherente y alineadas al contrato, además de a los procesos internos de gobernanza. Quiere decir entonces que si vamos a implementar un cambio, ¿ok?
por ejemplo, algo nuevo dentro de uno de de las áreas de trabajo, ¿no? Primero tenemos que tener la certeza de que tenemos la autoridad delegada para poder instruir ese cambio. Y luego tenemos que hacer la actualización de ese presupuesto para así garantizar la, la asignación de presupuesto a este cambio, siempre revisando la autoridad delegada. Entonces, es muy importante que el proceso se siga de la manera adecuada. Este proceso también lo podemos encontrar dentro del PDMS y también como el proceso de gobernanza interna. Siguiente, por favor. Entonces, dos procesos, ¿no? Repetimos, la gestión de cambios contractuales, el cual tiene por objetivo garantizar que se instruyan estos cambios de la manera correcta, que se acuerden o hayan acuerdo entre las partes de costo y plazo, de tiempo y plazo. Recordemos de que se pide estas cotizaciones al contratista, ¿no? Y que eso en cierto tiempo podamos hacer también la evaluación o revisión interna como gestores de proyecto, ¿no? Ahora, por parte de la gestión de cambios en la línea base, en este proceso es para asegurar que cualquier cambio solicitado por el cliente o necesario por otros eventos, como lo indica la cláusula 60.1. Todos estos cambios son reportados y acordados por la Junta de Cambios. Como dije anteriormente, si estamos instruyendo un cambio, ¿ok? En- tenemos que asegurar que ese cambio esté aceptado y que no exceda nuestra autoridad delegada, ¿no? Es importante que recibamos una cotización para acordar el costo antes de instruirlo al contratista, ¿no? Y así luego no hayan inconvenientes al momento de instruirlo, en lugar de hacerlo al revés, la instrucción y luego la cotización, porque primero hay que asegurar el presupuesto. Siguiente, por favor. Así es que los principales roles y responsabilidades dentro de esta gestión de cambios es el cliente, es la persona en este caso o la entidad responsable de la información de las obras, ¿no? Y puede introducir solo los cambios posteriores que sean absolutamente necesarios. Los cambios pueden ser costosos a veces, entonces de ahí la importancia que se incluya eh, siempre la actualización de parte de la perspectiva del cliente. El cliente tiene que tener la certeza qué es lo que se busca. Luego está el actor, el gerente de proyecto, quien es el responsable de la administración de este contrato, ¿no? Creo que es bastante obvio, ¿no? Y el contratista, que es el responsable de identificar determinados eventos compensables, ¿no? Cumpliendo con los requisitos del proceso de gestión de cambios e implementando cualquier cambio instruido por el gerente de proyecto. Entonces, vamos a poner un poco de escenarios en el área de salud, también aplica para la educación, de repente donde el contratista está haciendo un trabajo, le damos una notificación verbal al contratista, ¿ok? Y luego tenemos que hacer también la instrucción formal, porque el contratista no debería hacer nada hasta que esa instrucción formal y escrita esté lista, ¿no? Y eso evidentemente también tiene que hacer parte de la responsabilidad del gerente del proyecto para asegurarse que la instrucción haya sido brindada de la manera correcta. ¿Ok? Cuarta miembro en este rol, la Junta de Cambios, que es el responsable de actualizar esta línea base para los cambios aprobados y además aprobar los cambios que se le presenten y que de repente, no, y que excedan los límites de la autoridad delegada, ¿no? Aún vamos a la Junta de Cambios cuando tenemos que explicar o decir qué cambios hemos realizado. En el caso de algunos que excedan el límite, pediremos aprobación y en los que no, registraremos. ¿Sí? Si estamos de acuerdo acá, vamos al siguiente. David. Bien, cuando hablamos de gestión de cambios dentro del contrato NEC 3 específicamente para esta sección, siguiente, por favor. ¿En qué consiste este proceso dentro del contrato NEC? ¿Ok?
Hemos visto anteriormente lo de la gestión de cambios en los módulos NEC 12 y 15. Esto no es algo nuevo en realidad, ¿no? Pero sí es algo importante que recomendamos a que puedan volver a revisar esos NEC 12 y 15. Ah, Entonces, viendo solamente ahora el NEC 3. A nivel de este contrato, se utiliza justamente para el proceso de alerta temprana, para el proceso de eventos compensables y como la cláusula principal 6, ¿no? Dentro del mismo contrato. Cuando se trabaja con el contratista, hay que identificar a veces eventos que pasan dentro del proyecto. Y esto se puede identificar si de repente tenemos un problema ya o un potencial problema y que eso esté asociado a un tiempo y o un costo. No debería ser considerado como algo negativo si es que comienza con un proceso correcto de alerta temprana, porque básicamente se está identificando como posibles errores en una etapa temprana, ¿no? Y se puede trabajar en esto o buscar una solución temprana también y prevenir, ¿no? O sea, no debe ser identificada como algo negativo. Luego, tenemos el proceso de eventos compensables, porque una vez que ha terminado el proceso de alerta temprana y el contratista dice, bueno, ya, esto ya pasó, ¿no? O sea, ya formalizamos esta situación y hay que implementarla o hay que hacer este cambio porque este va a tener que cambiar la información de obras. Ahora sí, pasamos a la formalización de esta instrucción. Cuando se formaliza esta instrucción, ¿no? Y también se acuerda en el tiempo y el costo previamente. El evento compensable en sí mismo es la presentación de esto de manera formal y luego proceder a la instrucción, ¿no? Todos tienen que entender, todas las partes en este punto tienen que entender las consecuencias de este evento, ¿no? Ahora, finalmente, dentro del contrato NEC, la cláusula principal 6, que habla sobre la gestión de cambios, es la sección más extensa del contrato, ¿no? Y nos brinda justamente estos aspectos importantes. Yendo a lo largo de esta cláusula principal 6, en resumen, ¿ok? Nos habla de qué es un evento compensable en la cláusula 60, identificando cuál es el evento o qué es un evento compensable y cuáles son los posibles riesgos bajo la cláusula 80. Luego, la notificación de un evento compensable en la cláusula 61. Luego nos habla de la evaluación de los costos y plazos de este evento en la cláusula 62 a la 64 y la implementación de este evento, que es la cláusula 65. Siempre hay que tener en consideración qué cambios están pasando dentro del contrato. eh, a través de las cláusulas Z, porque todos estos son las guías y lo que van a guiar los cambios, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es un evento compensable? ¿Ok? Em, Hay 19 eventos o causales mostrados dentro de esta cláusula 60.1 o también o cualquiera de los riesgos identificados por el contratante en la cláusula Z81 o en la cláusula opcional X2. Un evento compensable es básicamente un acontecimiento que constituye un riesgo que en realidad va a tener una indemnización tanto en tiempo como en costo. Evento a su vez puede causar un cambio, ¿no? En el costo o en el cronograma, ¿no? Y definitivamente si este cambio está dentro de los límites de la autoridad, ¿no? Sigue siendo necesario informar a la Junta de Cambios. Si no, debe ser notificado a la Junta de Cambios para su aprobación y luego ser instruido al contratista, ¿no? El evento compensable, entonces, en esencia, lo que trabaja es con cambios, pero cambios que impacten directamente tiempo y costo. ¿Ok? Normalmente costo es siempre mayor cantidad de dinero, ¿no? Podría ser que no
considere costo, pero sí tiempo también, cualquiera de los dos de manera independiente o dependiente uno del otro, todos hacen parte de un evento compensable. Siguiente, por favor. Gracias. La notificación de un evento compensable. Un evento compensable debe ser notificado tal y como se describe en la cláusula 61, la que incluye la cláusula Z 61.3, que le permite al contratista en un plazo de 3 semanas del evento notificarlo, ¿no? También se debe dar cuenta de que no solamente debe ser notificadas por el contratista, sino que algunas pueden ser también notificadas por el gerente del proyecto, es decir, de parte del contratante. Hay una serie de eventos compensables que pueden ser notificados de un gerente de proyecto y a veces el contratista no las conoce. O sea, tiene que ser siempre claro que ambas partes conozcan de este evento compensable y de la notificación que se va a dar y por qué se está dando. Entonces, si se trata de un evento compensable, tiene que ser notificado por el gerente de proyecto y si va a afectar sobre todo el costo o el cronograma y excede sus límites delegados, deben buscar esta aprobación de la Junta de Cambios para que luego se pueda instruir al contratista de implementar dicho cambio. Es muy sencillo, o sea, se tiene un presupuesto asignado, el cual ha sido acordado y si ese presupuesto cambia, ¿no? No es solamente la responsabilidad del equipo de gestión, ¿no? Sino que también hace responsabilidad del contratista de brindar la información correspondiente y de actualizar los presupuestos de la manera necesaria. Si se trata de un cambio que se está considerando, el gerente de proyecto debe solicitar una cotización, ¿no? Eh, para este cambio de presupuesto, que justifique este cambio de presupuesto. Y luego de ello, si esta cotización existe sus límites, igualmente deberá ir a la Junta de Cambios para su aprobación, ¿no? Igualmente, si esa cotización de repente no place o no complace el gerente de proyectos o no es completamente justificada, pues hará su propia revisión. Siguiente. Entonces, haciendo la revisión de el proceso de gestión de cambios en el NEC, la evaluación de los costos y plazos de un evento compensable, en la cláusula 63 y 74 se nos establece estos procesos. Como Tom decía antes, estas cláusulas nos ayudan a gestionar y bajo esto regirnos, ¿no? a la información. Entonces, seguir los procedimientos y seguir los procesos administrativos para cumplir con el evento compensable nos permite cumplir con el contrato igualmente. La cláusula 63 básicamente nos habla de los procedimientos del proceso de evaluación de un evento compensable y la 64 sobre el método o el proceso, ¿sí? El gestor de proyecto tiene la habilidad o tiene la posibilidad de hacer su propia evaluación en el caso de que la evaluación que reciba del contratista no sea la suficiente o no esté lo suficiente justificada. Cuando se instruye finalmente este evento compensable, los gerentes de proyecto deben tener en cuenta las repercusiones o las consecuencias que puede tener esto en el cronograma. Y deben plantearle a la Junta de Cambios en qué caso es este impacto, ¿no? del evento compensable y de qué manera va a repercutir en el cronograma base, ¿no? La Junta de Cambios justamente debe conocer en qué sentido ese cronograma base va a cambiar y en qué sentido también ese presupuesto va a variar. Hay un proceso el cual se tiene que seguir antes del cambio. Siguiente, por favor.
La implementación de eventos compensables, que está incluida dentro de la cláusula 65, que a su vez incluye la cláusula Z65.3, nos establece las condiciones por las que se puede aplicar un evento compensable y el gestor de proyecto, gerente de proyecto, si no hubiese respondido esta cotización proporcionada por el contratista, eh, entonces podría haber digamos, un retraso en ese sentido. Si el evento compensable ha superado esos límites delegados, entonces deberá presentarse a la Junta de Cambios para que pueda notificarse al contratista después de la aprobación, ¿no? El proceso mencionado definitivamente está ligado a los procesos de gobernanza interna y hay una clara evidencia de que los cambios deben ser solicitados, aprobados e implementados o ejecutados, ¿no? Y siempre teniendo en consideración la autoridad delegada. Siguiente, por favor. Sí, quería agregar nomás a un punto acá sobre la CZ65.3. Hay algunos momentos en los cuales la cotización que presenta el contratista, el gestor de proyecto no responde en el tiempo. Eso no quiere decir que esté inmediatamente aceptado, ¿ok? Sino que no significa eso, pero si hay una notificación posterior de no respuesta a esa cotización, ahí sí. Entonces, tiene que haber, porque hay un mecanismo dentro del contrato, lo cual permite a que el proceso adecuado para esta aplicación del evento compensable sea dada y bajo un tiempos establecidos, ¿no? Solamente quería agregar eso. Gracias. Gracias. Entonces, de la siguiente diapositiva, este es el proceso gráfico, digamos, del evento compensable, lo más sencillo que le hemos podido realizar. El evento compensable comienza con la 16.1, que es la alerta temprana, ¿no? Eh, Luego eso se convierte en la cláusula 60, Z61.1, Z61.3, que es el evento compensable en sí, ¿no? Y aquí hay esta notificación del evento compensable en 3 semanas, ¿no? Es, como se mencionó anteriormente, hay solicitudes tanto de parte del gestor de proyecto, gerente de proyecto y contratista que independientemente de quién levante este evento, ambos estén en conocimiento de eso. Luego esto nos lleva a la 61.2, 61.4, 61.c, que es básicamente donde el gestor de proyecto responde y hace una instrucción propuesta, ¿no? Sin evento compensable. El límite de esto es 1 semana para esta respuesta. Esto nos lleva luego a la 62.3, que es la cotización en sí. La cotización que se recibe de parte del contratista. Hay 3 semanas en este tiempo y finalmente hay un proceso o tiempo de revisión de esta cotización. Y luego vamos a la siguiente diapositiva. Un ratito en estas 3 semanas que tenemos aquí en rojo, ¿sí? Acerca de las cláusulas Z61.1 y Z61.3. Esto es esencial porque hay que ser conscientes de que no todos los eventos compensables son los notificados y que todos se van a aceptar, ¿no? Este es un punto en el cual se debe estar alerta sobre el tiempo y la respuesta de notificación. Si hay otros, por ejemplo, en el tema del hospital, tenemos que asegurar que este evento compensable sea notificado y luego gestionado de la manera correcta. Yo también creo que en mi experiencia el tema del tiempo siempre es algo bien complicado, ¿no? Porque siempre debería haber una buena comunicación a lo largo de todo el proceso y sobre todo en momentos de dificultad aún más, ¿no? A veces es un poco difícil
indicar de que no ha habido de repente la evidencia o la notificación o comunicación necesaria en el periodo correspondiente. Si el contratista está notificando de un problema o algo, no, es justamente a veces complicado en trabajar con el tema del tiempo, ¿no? Es siempre o podría haber siempre un tema ahí debatible, ¿no? Sobre todo el tema del tiempo y ante la DAP también, es correcto, sí, a veces en la DAP incluso nos han referido, ¿no? De que el tema del tiempo puede ser un tema clave e importante, ¿no? Sí, justamente porque la alerta temprana es el primer elemento que debe tener una gestión correcta también, no directamente enviar un evento temprano o una alerta temprana a un evento compensable, sino registrarlo en el registro de riesgos y realmente revisar a qué punto esto debe ser ya convertido en un evento compensable, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, 62.3, listo. Entonces, la respuesta del gestor de proyecto que se responde en un aproximado de 2 semanas, se revisa la cotización, ¿no? Acepta o puede simplemente no aceptar dicha cotización y por ende puede hacer su propia evaluación o su propia cotización, sobre todo si es que el contratista no ha dado alguna explicación o evidencia suficiente para ello, ¿no? Hay una variedad de opciones en las cuales cuando el contratista presenta dicha cotización, pero que de repente falta un tema de costos o ha agrupado algunos costos y no los ha detallado claramente, ¿no? O sea, es muy importante que esta cotización, la inicial, ¿no? Siempre tenga que tener todos los elementos necesarios que evidencie el cambio en tiempo o costo de acuerdo a lo que corresponda para eso. Si eso no está completo o no satisface a lo esperado por el gestor de proyecto, entonces hará su propia evaluación. Esa evaluación es muy importante porque sobre todo en el tema con el contratista, las cotizaciones presentadas por el contratista realmente reflejen lo que el cambio va a implicar tanto en tiempo como en costo y en lo que se está buscando, ¿no? Que finalmente es tener ese acuerdo en esos puntos. Si se da la aceptación, ¿sí? De esta cotización brindada por el contratista, entonces se va a dar los cambios de precios, se va a dar el cambio de plan o programa, si es que también el tiempo se va a ver impactado. Hay 2 semanas para eso y podría extenderse de acuerdo a este ida y vuelta de la. Sí, esa extensión en realidad se puede aplicar bajo, no todos se pueden extender, ¿sí? Pero nuevamente tenemos que estar familiarizados con este problema o con este proceso, perdón. Eh, Justamente este permite saber cómo se gestiona estos eventos compensables una vez que llegan al gestor de proyecto, ¿no? Esto es una parte muy importante justamente de la gestión de cambios y por eso conocerlo y tener las habilidades necesarias para gestionar estos eventos es muy importante. Evidentemente, el presupuesto interno, ¿no? Y si no se está presentando lo adecuado, ¿no? Lo que va a pasar es que se va a ir al DAP, pero si se va al DAP, ¿no? El DAP lo que va a hacer es siempre revisar toda esta línea de seguimiento que se ha dado. Así es. Entonces, nuevamente, creo que podemos decir de que siempre tener en cuenta esta cláusula 62.3 es vital, ¿no? Para poderla considerar y además que Aconex es el portal importante
que nos evidencia la trazabilidad para poder hacer seguimiento a cualquier respuesta, ida y vuelta o comunicación que se ha dado sobre el evento compensable. Siguiente, por favor. Entonces, la gestión de cambios en contratos. En resumen, ¿no? El proceso de gestión de cambios del contrato básicamente está enfocado en los cambios en el alcance del proyecto, ¿no? Que puedan repercutir en costo y tiempo, ¿no? Esencialmente, el alcance, y hemos, con el equipo de salud, es que el alcance es básicamente la información de obras que está dentro del diseño del plan, la extensión del trabajo, la especificación y cualquier otro aspecto relacionado a esto. Esto, primeramente, es lo que está ligado a esta gestión de cambios y no solamente a un cambio de especificaciones o de plan, sino a un cambio de alcance. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es todo el grupo, ¿no? Si hay un cambio en el alcance, ese cambio debe ser implementado a través de un evento compensable o de un proceso de evento compensable. Eh, la, g- la gestión de este cambio contractual es un método para registrar estos cambios, ¿no? Y para poder comparar con lo gestionado inicialmente a través del contrato. Cuando hay un efecto de un cambio en el contrato y esto implica, digamos, un cambio en el cronograma y en el presupuesto, deberá ser comunicado y autorizado dependiendo a la Junta de Cambios. Yo creo que este es el resumen de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Ahora sí te doy la posta, Tom. Next slide, please. Siguiente, por favor. So they've sort of quite thoroughly covered the contractual Bien, process, entonces, what the contracts dentro de el contrato NEC hemos visto la gestión de cambios en el contrato, the ¿no? baseline change management. Ahora básicamente vamos a ver la gestión de cambios en la línea base y esto va relacionado a la gobernanza interna, al proceso interno de la gestión de cambios, ya que incluye la junta de cambios. So baseline change management. La gestión de cambios en la línea base, ¿ok? Así como tal, es el proceso interno de gobernanza de la ARC que considera justamente esta gestión de los cambios en base a la línea base. Entonces, cuando nosotros vamos al contratista en el proceso de licitación, cuando hablamos de los precios, ¿no? Tenemos un presupuesto y un tiempo, ¿ok? Internamente acordado, ¿ok? No con el contratista, sino interno. Eso es lo que le denominamos línea base. Ese cambio a estos, ¿no? Que tienen que actualizarse de manera interna, porque internamente dentro de nuestra organización podemos saber exactamente cuáles son estos costos y tiempos que se van a manejar. Es un proceso bien importante, evidentemente en construcción muchos temas cambian, cambia el presupuesto, cambia el tiempo, puede cambiar el precio por temas de precios, de inflación, precios en el mercado, los precios se incrementan, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero justamente esta línea base debe reportar de manera adecuada estos cambios o reflejarlos. En términos de, repito, de los precios o el cronograma, debe ser ajustado por un tema de riesgos también. Esto va a permitir a nivel de programa y de proyecto tener esta información actualizada. ¿Qué significa con esto? Es que esencialmente permite que a nivel de proyecto y a nivel de programa, ¿ok? Son dos niveles separados cuando vemos a la organización, ¿no? Nos dice en cada nivel y en cada nivel cómo se evidencia. Queremos hacer de que los cambios en cada proyecto no se den y que a nivel de programa también estén actualizados. Y así, a través del PMO, podemos ver con exactitud cuál es ese dinero o presupuesto asignado con un tiempo y también con un tiempo real. Son justamente las evidencias que nos permiten ver
cómo esto impacta en la ingeniería de valor, o también para hacer un control de costos mucho más adecuado. Esto justamente, si es que hay un tema de líneas menores a la línea base, nos permite comparar ello, saber si a nivel de costo hay algún cambio, hay algún incremento. Esto en realidad es lo que siempre tiene que pasar de manera interna, nos lleva de nuevo a dar esta información de manera correcta y completa. Y del mismo modo, estos proyectos individuales pueden estar pronosticados por encima de la línea base, pero si estos terminaran dentro de la fecha esperada, esto puede ser aceptado, ¿no? Donde de repente a veces no se ha tenido el presupuesto completo, pero o ha habido un presupuesto inadecuado, ¿no? Esto es lo que debería también evidenciarse o cuando pidan una revisión se tendría que haber visto dentro de los registros de riesgos. ¿Por qué? Porque luego lo que va a pasar es justamente preguntar a estos reportes, ¿no? De por qué pasó, por qué se llegó a este momento. Usualmente el contratista muy pocas veces eh, reporta algunas noticias negativas y podría ser que haya cierta información que se oculte, y aunque no es lo correcto, ¿no? Entonces hay que hacer justamente esta revisión para saber de que esos reportes, en base a nuestra revisión interna, correspondan a esta actualización y no solamente confiar en la actualización que nos brinde el contratista. Siguiente, por favor. ¿Qué constituye entonces un cambio en la línea base? Cualquier evento que pueda impactar en la línea base o en la línea base del proyecto del programa. No necesariamente eventos compensables, ¿sí? Pero, por ejemplo, si se va a asignar un nuevo presupuesto, ¿no? O un fallo a favor del contratista que ha causado un retraso, entonces eso es un cambio en la línea base de presupuesto, porque eso va a generar nuevos estimados o presupuestos y el precio podría impactar hacia más o hacia menos, ¿no? Y eso es algo que corresponde actualizarlo en la línea base. Y también a nivel de paquete y de proyecto. Estos eventos, ¿no? Eh, pueden ser, como digo, exactamente causados por un evento comenzable en el diseño o simplemente por la lentitud del progreso. Es necesario que los contratistas deban determinar este presupuesto e informarlo sobre sus previsiones y sus costos reales. En la opción F de el NEC, okay, los llamamos costos determinados, ¿no? Y cualquier costo de subcontrato se paga la tarifa, ¿no? En nuestro momento de licitación, cuando se licita esto, se propone eso y cualquier cambio en este presupuesto asignado tiene que ser actualizado en la línea base. No es que tenemos un diseño completado, ¿no? Y luego recibimos un precio y- y luego recién se hace la actualización. Bajo la línea o bajo la opción F de este NEC, solo te vas a tener seguridad del costo una vez que se presenta con claridad estos montos o se evidencia. Eh, Esto justamente podría ser un tema importante en la gestión de este contrato en especial.
El contrato está, el programa del contratista, ¿no? Debe ajustarse también a las fechas importantes, las fechas de culminación, las fechas indicadas en el contrato, ¿no? Y es necesario que estas fechas de culminación, ¿no? O las fechas de culminación seccional, ¿no? Estén o hagan correspondencia a las fechas que se reportan también, porque cualquier cambio a esto están nuevamente, como digo, ligadas. Tiempo y costos siempre están ligados y normalmente lo que va a excederse en tiempo a veces también podría excederse en cambio presupuestario. Cualquier retraso e- en lo notificado, ¿no? En cualquier tipo sea causado por un evento compensable en diseño, ¿no? No importa cuál sea, podría suponer definitivamente un cambio en el programa o un cambio en el cronograma de una manera que podría ser significativa. Por eso, si incluso el alcance de un cambio está dentro de la autoridad delegada del gerente de proyecto, sigue aún siendo un cambio en el presupuesto base y se debe reportar a la Junta de Cambios o informar si está dentro de la autoridad delegada. Si no, ya sabemos que debe igual eh, autorizarse previamente por la Junta de Control de Cambios. Y luego de ello hacer toda esa ruta de autorización de la línea base. Siguiente, por favor. Hablamos de costos ahora, entonces los gerentes de proyectos deben ser conscientes de esta autoridad delegada que tienen para instruir cambios. Esta autoridad es básicamente cambia, ¿no? Y vamos a verlo en la siguiente diapositiva, pero justamente esto permite que algunos miembros llámense gestores de proyectos o jefes, actúen fuera de esa autoridad que tienen. Básicamente es para garantizar que todos tengan un mismo nivel de autoridad delegada dentro de su propio proyecto, ¿no? Y que no simplemente toman cualquier acción de reducir, por ejemplo, los alcances o aumentar cierta información dentro de la información de obras. Siempre va a haber un marco de autoridad delegada para la actuación de este gestor de proyecto, asegurando además de que las personas indicadas están siendo comunicadas acerca, que hay una autoridad que delega justamente la autoridad o la ARC en este caso para tomar esa decisión. Si todo lo que exceda este nivel de autoridad delegada, cualquier cosa que sea superior a ello debe ser remitido a la Junta de Cambios para su autorización. Eso ya lo habíamos mencionado. Y una vez que la Junta recién haya autorizado el valor de dicho evento o dicho cambio, entonces recién se convertirá esto en la nueva base de referencia. Por ejemplo, en el sitio no hay cosas que de repente nos están haciendo que hay que hacer cambios y eso excede la autoridad delegada, entonces los gestores de proyectos tienen un nivel en el cual pueden asesorar, ¿no? Perdón. Ah, pero el gestor de proyecto tiene un nivel de evaluación, ¿no? Luego el líder del sector tiene otro nivel delegado y el director de esa línea o de la dirección tiene otro nivel de autoridad, ¿no? Se puede pedir apoyo a este líder de sector o director, ¿no? Para poder llegar a tomar esta decisión. Una vez que el cambio, repito, haya sido autorizado, recién en ese momento eso se convierte en la nueva línea base. Al momento de hacer nuestras evaluaciones o revisiones, decimos, este es nuestro monto y esto debe ser cambiado en la línea base. Siguiente. Tom, me gustaría agregar algo en esa diapositiva anterior.
Ok. Esto está ligado estrictamente a un evento compensable o al proceso, ¿no? Y habíamos mencionado en la sección anterior sobre el tema de costo, donde lo mejor para un proyecto es que todos los que tengan partes interesadas en algún proyecto, ¿no? La junta de cambios debe siempre ser informada sobre ese cambio, ¿no? Asegurar además de siempre tener la información de esa cotización y asegurar que en el caso de un evento compensable, siempre ambas partes estén informadas. La idea es que justamente siempre las partes estén comunicadas y no se queden calladas en el sentido de tener otras alternativas que de repente podrían proponer. Y como digo, porque el de que lo conozcan puede permitir también que brinden mejores alternativas de solución. Esto creo que todo se centra en la parte de comunicación o comunicaciones en general entre las personas que tienen a cargo el presupuesto. Gracias. Ok, en esta siguiente vamos a hablar sobre la autoridad delegada. ¿Sí? Lo he tomado de la autoridad delegada a nivel de PMO, ¿no? Es una distribución controlada de los eventos o de cambios, reduciendo los límites de aprobación financiera y aumentando los límites a nivel de sector. ¿Cuál es el objetivo de estos límites? Es que el 20% de los cambios registrados en el PIRC se elevarían al nivel de la Junta de Cambios. Perdón, me muteé. Ahora sí, repito, el objetivo, decía, ¿no? Que es el 20% de los cambios registrados en el PIRC y la diferencia, ¿no? Sería aprobada directamente por el gerente de proyecto, 50%, y a nivel de la dirección sectorial, 30%. Acá tenemos una lista, ¿no? De todos, de acuerdo al tamaño o el monto del proyecto. Luego aquellos valor acumulado mensual por cada gerente de proyecto y de ahí el monto mensual, como pueden ver en el cuadro, ¿no? Tenemos estos límites financieros por proyecto. No tenemos la traducción de este cuadro, pero tenemos justamente primero el rango de proyecto, luego el monto acumulado, repito, que tiene el gerente de proyecto y en la última columna el monto por sector, ¿no? Si el valor del proyecto es hasta 50 millones de soles, ¿no? Como gestor de proyecto tienes 50.000 soles dentro de tu nivel o tu autoridad delegada para hacer cambios. Si cualquier cambio parece exceder eso, ¿no? Pero o esperas que ese cambio tenga ese valor, entonces va a estar definitivamente fuera del nivel de autoridad delegada y tiene que llevarse al director, ¿no? Si el proyecto, por ejemplo, repito, son 50 millones, el director tiene casi medio millón de soles en esta autoridad. Pero repito, siempre esto está basado en un monto de proyecto, ¿no? Como vemos en las siguientes líneas del cuadro, a mayor el monto del proyecto, mayor la autoridad delegada para el gestor de proyecto y mayor para el director del sector, ¿no? Esto permite una mayor fluidez y tienes un rango de posibilidad mayor de acuerdo al valor o el tamaño del proyecto. Sí, por ejemplo, si el proyecto estamos en 200 millones y 500 millones, el gestor de proyecto tiene 250.000
¿no? Si excede los 500 millones, el gestor de proyecto tiene 500.000, ¿no? Estos son los nuevos niveles de autoridad delegada. La idea es tener en cuenta siempre este cuadro, ¿no? Porque si se instruyen cambios para, por ejemplo, 50.000 soles, ¿sí? El mínimo que tenemos en esta línea, igual aún así, esto incluye como cambio, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver acerca del tiempo. Este mecanismo de autoridad delegada se otorga o le da, digamos, autonomía al gerente de proyecto y a los líderes del sector para aprobar estos eventos compensables, sobre todo aquellos que resulten en un cambio de la línea base. Originalmente, en nuestro programa no había autoridad delegada a los gestores de proyectos para ningún tipo de asunto relacionado con el tiempo que afecte a un programa. En julio del 2023, esta autoridad delegada se modificó y los gerentes de proyectos tienen ahora plena autoridad, ¿no? Para instruir cualquier cambio que afecte a los plazos. Igual sigue existiendo esta obligación de informar a la Junta de Cambios para registrarlo, ¿sí? Recordando siempre que el tiempo es igual a costos, ¿no? Y que siempre un cambio podría implicar una afectación o una diferencia entre el tiempo y el costo. Ah, por ejemplo, tomando en cuenta, no sé, 190 días, ¿no? Eso podría tener un cambio definitivo en los costos y hay otras cosas implicadas dentro de ello. Luego de hacer esa evaluación, revisamos que estamos en la autoridad delegada para hacer ese cambio o aprobarlo. Pero repito, aún así, si ya excede, iremos a la Junta de Cambios. Si no excede, igual se puede tomar bajo la autoridad delegada, pero siempre informando o registrándolo en la Junta de Cambios. Independientemente de la cantidad de días, es importante que la línea base refleje ese cambio. Siguiente, por favor. ¿Cuándo presentar esta solicitud de cambio de línea base? ¿No? Independientemente de lo que el contratista pronostique, ¿no? Esto debe conciliarse con la línea base, ¿no? Entonces, cuando el costo supera lo pronosticado para cualquier elemento de la obra, entonces deberá procederse de algún modo, ¿no? O se informa a la Junta de Cambios si está dentro del nivel de autoridad delegada, o se solicita su aprobación si esto excede la autoridad delegada, ¿no? Y incluso excede también la del líder del sector, ¿no? Hay varios cambios en cada mes, pero si excede eso, eso debe ser reportado para los cambios necesarios. No quiere decir que entonces un cambio yo lo pueda cambiar y dividirlo en muchos cambios pequeños para que simplemente pueda tener la autoridad delegada sobre ello, ¿no? Es importante mantenerlo como todo, como tal, como lo que es, y tener que continuar con el proceso y no por querer buscar el proceso, darlo en otra manera. Bien, sí, y yo creo que acá solamente me gustaría agregar de que los eventos compensables tienen justamente esta oportunidad de que el tiempo, ¿no? Calce de la manera correcta cuando un evento compensable se notifica. Esto, a veces de repente esperar, ¿no? Que un cambio
lo retenga o lo divide en dos y recién lo mande para un siguiente mes, podría generar grandes retrasos y problemas en otro sentido, ¿no? O sea, así es, creo que sí podemos decir que alinear igual siempre los procedimientos internos y externos que se realizan con el contratista e internamente con la ARC. Estos cambios que requieran la autorización de la Junta de Cambios deberán definitivamente presentarse también sucedan o también se conozcan y se tenga toda la información para presentar ese cambio, pues hay que presentarlo y tratar de tomar una decisión rápida y completamente fundamentada o con toda la información necesaria para decidirla, ¿no? Teniendo en cuenta de que ha seguido todo un proceso de cotización, de evaluación de la cotización, de análisis de dicha cotización y aceptación o rechazo. Si hubiera sido el rechazo, pues llevarla a la evaluación interna del gestor o gerente de proyecto. Hay que indicar de que este cambio sea comprendido por todos, ¿no? Siguiente, por favor. Los pasos necesarios, ¿no?, para someter a la aprobación de la Junta de Cambios eh, pueden ir al módulo de Aconex, ¿no? Y completar una solicitud que se llama solicitud de cambio. Hay que adjuntar toda la documentación que sustente esto, por ejemplo, los presupuestos o cotizaciones del contratista, el cronograma actualizado de parte del contratista, ¿no? Y la evaluación que ha hecho este gerente de proyecto sobre el efecto, sea en cambio en tiempo o en costo. Históricamente, si las personas o si usan diferentes formatos para hacer esta presentación, termina siendo un problema para poder hacer trazabilidad a todos estos cambios. De ahí la importancia de presentarlo a través de un solo formato y a través de un solo sistema, que es el sistema único de aceptación de documentos. Además, se puede comenzar haciendo un borrador de este documento, asegurar que todos los documentos se adjunten y una vez estén todos los documentos adjuntos, pues recién mandarlo. Este correo o este envío de la solicitud de cambio se puede iniciar y luego igual vamos a culminarlo. Vamos a ir ahora a la siguiente diapositiva donde veamos esto en ejemplo. Este es un ejemplo en blanco de lo que acabo de narrar anteriormente. Tenemos ahí el tipo que vamos a poner, ¿no?, que es el tipo de solicitud. Siguiente, por favor. Así es que nuevamente es lo que David presentó, pero es un tema del procedimiento. Pero creo que lo único que me gustaría comentar acá es que vemos ahí donde la Junta de Cambios debe ser informado, ¿no? En qué momento, si es que ahí vemos entre la cotización del presupuesto y la respuesta del gerente o del gestor de proyecto, es una vez que ya esté la cotización aceptada y recibamos eso y el cronograma aceptado, ese es el momento de presentarlo a la Junta de Cambios. Siguiente, por favor. Nuevamente, no voy a ir a lo largo de todo ello, pero nuevamente, si es que la evaluación excede esos niveles de autoridad delegada, es en este punto, ¿no?, marcado aquí, que es justo después de negar la cotización y que el gestor de proyecto va a hacer su propia evaluación. Ese es el momento igualmente
para que se presente a la Junta de Cambios, indicando de que se está haciendo una evaluación mucho más a detalle de dicho cambio. Next slide, please. Siguiente, por favor. I'm going to look at risk and baseline change management. Ahora, Say for example, the baseline cost, time, or si se ha identificado un cambio en el costo inicial o en el programa o en el cronograma, se requiere que la autoridad de la Junta de Cambios para que dé su aprobación, ¿no? Y igualmente el gestor de proyecto y el líder del sector necesitan hacer esto. Si se da el caso de que el evento es un riesgo, ¿ok? Entonces lo que se va a hacer es que el gestor de proyecto o el líder del sector deben identificar dicho riesgo dentro del registro de riesgos, porque recordemos que esto pasó o inició con una alerta temprana, ¿no? De este modo, se puede identificar ese riesgo con anticipación y ese riesgo va a tener un monto. Ese monto es el monto estimado que se podría sumar a la adición o el presupuesto que está siendo aumentado. Además, que este registro de riesgos permite hacer una trazabilidad de los cambios que inician como potenciales, pero terminan siendo cambios reales y también permite hacer una mitigación de dichos problemas o riesgos o potenciales riesgos. No sé si querías hacer algún otro comentario acerca de este. Sí, yo creo que nada más que dentro de la línea base tenemos riesgos que también deben ser revisados, porque si un evento está directamente relacionado con la línea base, en esencia hay una parte que eh, se asigna ya el presupuesto y desde la perspectiva de cambio estamos tomando esto de el presupuesto asignado. Finalmente, el costo de la línea base es lo que podría cambiar. Gracias, Tom, por ese punto, ¿no? Esencialmente, y lo repetimos, tiene que haber sido instruido o tiene que instruirse después de haber tenido esa aprobación. Cualquier evento compensable, sí, que no esté en el registro de riesgo no puede tener la trazabilidad porque va a empezar primero por verlo en la lista de riesgos y confirmar si es un riesgo que puede reducirse o mitigarse o es un riesgo que definitivamente va a tener la transición a la materialización en evento compensable, ¿no? Y si eso incluso va a ser en el mismo proyecto o en otro, ¿no? Así es que esto nuevamente nos trae a la parte de gestión de riesgo también, ¿no? Sí, y creo que esto básicamente va a algunas preguntas que están también en el chat, pero yo sé que vamos ahí en un momento. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Entonces, viendo a la información adicional que podemos encontrar, primero las grabaciones de todos los módulos de capacitación que se han hecho hasta el momento. Estos que mencionamos acá son los más importantes o recomendados para darle un antecedente al módulo del día de hoy, sobre todo porque nos muestra procedimientos de costos, procedimientos de gestión para el tema de los contratos, para cualquiera que esté gestionando este contrato o a cualquiera que esté viendo el proyecto o este programa desde el inicio o incluso para simplemente hacer un recordaris de este entrenamiento, es importante revisar nuevamente estos módulos. Además, pueden ir en Aconex y buscar los contratos originales, ¿no? Ahí pueden encontrar
para ayudar a hacer para ayudar a hacer una revisión, ¿no? En Aconex pueden encontrar esto para hacer la trazabilidad también. Además, a través de la gestión de contratos y el apoyo de gestión de cambios, se tiene este apoyo justamente a través de la UKDT también en los aspectos de gestión de cambios, en aspectos de gestión de contratos, ¿no? Y vamos a la siguiente diapositiva. Okay. Next one is review the learning outcomes. Siguiente, por favor. So we're not going to go through those again, but Entonces, I've just done a quick review and we've ¿qué definitely es lo que hemos visto el día de hoy? Y definitivamente hemos visto todos estos puntos de acá hacia el final de este entrenamiento, ¿no? Okay, so if we go to Entonces, si tenemos, vamos a la siguiente, por favor, porque tenemos una pregunta en el chat. the bottom there. Eh, sí, yo ya la traduje y de repente la pregunta la dice que en un escenario durante la ejecución de las obras donde se presenta cambios en la cimentación por efecto de las nuevas condiciones del suelo que requiere actividades complementarias no previstas para continuar las obras, en teoría deberíamos cumplir los procesos para la gestión de estos cambios. Sin embargo, eso significaría paralizar los trabajos en obra, pues requiere ser ejecutado bajo las formalidades que exigen NEC. ¿Cómo abordar esta situación para evitar paralizar los trabajos sin vulnerar el contrato? ¿Qué experiencias de buenas prácticas nos pueden compartir? Good question. So, Buena pregunta. Entonces, Dave, ¿te gustaría contestar? He tenido algunas experiencias en estos temas justamente de condiciones del suelo o de cimentación. Entonces, cuando estas condiciones siempre en una construcción son los más importantes porque siempre en estos condiciones del suelo, ¿ok? Es en realidad la parte más clave que se debe dar al inicio del proyecto, ¿no? Porque a veces cuando tú llegas, o sea, firmas un contrato, ¿no? Y llegas al lugar, no sabes en realidad qué vas a encontrar. Entonces, una de las cosas iniciales que se deben dar es antes de que el proyecto inicie, es que revisen el lugar, pero evidentemente es imposible que el contratista revise el 100% del lugar previo a comenzar, sino que va a irlo haciendo de manera progresiva. Esto definitivamente va a afectar o va a tener un cambio en el diseño y de acá va a partir justamente las investigaciones o estudios que se hagan de las condiciones del suelo. Para mí, en realidad, el de más allá de repente paralizar las obras, yo creo que lo principal es tener una buena comunicación entre el contratista y el gerente de proyecto y finalmente teniendo en consideración las especificaciones del contratante, ¿no? Porque finalmente es el contratante quien tiene el dinero, digamos, para pagar esta obra y por eso se ha traído al contratista para ayudar en la construcción de esto. Tener un acuerdo antes de ir a la junta creo que es posible. Si el contratista y el gestor de proyecto y el equipo del gerente de proyecto y además el contratante, ¿no? Están en la misma sala y conversan este punto y discuten este problema y terminan decidiendo por lo mejor para el proyecto, eso definitivamente es vital, ¿no? Y muy importante porque de acá va a resultar la solución que le van a dar que convenga
a todo el programa, que convenga al proyecto en sí mismo. Cualquier luego documento que salga de esto va a convertirse en el posible evento compensable si es que ese es el caso por las condiciones del suelo y luego tener inmediatamente después tener toda la información lista para poder proceder con el proceso o el procedimiento que se necesita para el evento compensable. Yo consideraría que esa sería la única manera de cómo se puede ver el tema de reducir el tiempo, ¿no? O sea, de reducir el potencial riesgo de extenderse en tiempo. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que cualquier tipo de estas situaciones siempre podría afectar con un retraso. O sea, eso es lo natural, ¿no? I just wanted Eh, to delve into the sí, topic Tom. a bit more, really. It sounds to me like Sí, it's para mí también me parece a change due to the soil conditions. So que with regards to water este systems, cambio, ¿no? Es what is respecto a las condiciones del suelo, it sounds pero like también me gustaría decir de the que works is the correct la or paralización de would it be obras something that's puede not ser o as es, feasible ¿no? than would it be Lo to work? correcto en Or is there esto no si es compensation que mechanism realmente that's la equivalent condición to del suelo no es so apropiada, es lo correcto. unless we specify Pero sí hay examples que that we can actuar de manera take rápida, time ¿no? Para que forward este evento compensable, porque se va a convertir en un evento compensable, no demore o no tome más tiempo del debido, ¿no? O sea, shouldn't be para doing mí anything that lo de la would paralización sí es jeopardize the importante existing porque water system. considero como At ingeniero the que moment, no podrías we don't arriesgar de hacer cualquier otro tipo de construcción sobre un cimiento que no está completamente correcto, ¿no? Sí, 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 coincido. Yo creo que definitivamente lo importante es, y para mí, o sea, mitigar el hecho del tiempo que se sigue excediendo. De repente, en ese sentido, dije el no paralizar, pero sí podría ser muy negligente proceder con una construcción que ha demostrado que los cimientos no son lo suficientes y que finalmente podría impactar en un futuro en una situación que nadie quisiera, ¿no? Porque se podría destruir o podría demolerse o podría haber una catástrofe si el edificio o la construcción termina colapsando por no tener esos cimientos adecuados, ¿no? AMISA is the volume 3 of the works information, Sí, which en el volumen covers 3 de información de obras justamente information on cubre este capacity aspecto de la and información de design of the obras, ¿no? contractor. And within the works information volume 2, Dentro de la there are información de specific obras de 2A, 2B, hay unos requisitos para el contratista para que haga las investigaciones necesarias del suelo, ¿no? Investigar cuáles son las condiciones del suelo y asegurarse que son los necesarios para este requisito, ¿no? Si, si todo esto es lo correcto, ¿no? Deben hacerse y si es que esos no se hicieran, pues es algo que también se podría desestimar si es que no es si no ha sido dado de la manera correcta, ¿no? Una vez el diseño haya sido aceptado, si tenemos un diseño aceptado, mejor dicho, entonces el contratista tiene que hacer el contratista decide por cuestiones de tiempo seguir seguir continuando con el trabajo es bajo el riesgo del propio contratista, ¿no? Em, y yo creo que ese sería el caso en el cual se podría convertir en un evento compensable bajo ciertas circunstancias, pero hay que evaluarlo con cuidado, ¿no? Pero de una u otra manera esto igual va a tener que elevarse a la junta de cambios porque es un cambio en tiempo, ¿no? Pero sí hay definitivamente trabajos adicionales, ¿no? Espero que hayamos respondido a esa pregunta. Sí, yo creo que sí. El punto principal de esto es simplemente no.
continuar en hacer algo que simplemente quieres evitar un evento compensable o quieres evitar un retraso y sin pensar en esas posibles otras consecuencias que podrían pasar, ¿no? We've got another question there. Yeah. Adriana's question says, in the case where a Siguiente, dice, en el caso en que un contratista incluye demoras por eventos compensables para su aprobación de cronograma, ¿el gerente de proyecto debería aprobarlo? ¿Es esto independiente de la aprobación del evento? Primero se acepta el cronograma, no es que lo aprobemos, ¿ok? Hay que ser realista en ese sentido. Hay algunas razones por las cuales a veces no, o bajo condiciones en las cuales no aceptaríamos un cronograma y lo rechazaríamos. Estoy revisando la cláusula donde dice de que el cronograma tiene no aceptación. A ver, el estar claros con lo que dice sobre retrasos por evento compensable son retrasos, porque si es retraso en la respuesta, debe ser un evento compensable separado. Ahora, si es un retraso debido al evento compensable, tiene que tener un impacto en el cronograma, ¿no? Aquí, si no han mostrado un retraso en ello, ¿no? Entonces no se acepta ese cronograma porque justamente el cronograma tendría que demostrar ello. Bueno, esperamos haber contestado esa. Nos quedan 4 minutos. Víctor nos dice que bajo el NEC 3, opción F, la cotización de un evento compensable en costo y plazo, ¿es solo una estimación o es definitiva, dado que el evento compensable aún no se ejecuta y no se conoce el costo real incurrido? Es decir, siendo un contratista gestor, es muy probable que en futuro se subcontrate dicho trabajo y el costo sea distinto. Muy buena pregunta es esta. Sí, te dejo, Tom, contestar. Para mí en realidad depende de cómo han elaborado esa cotización, ¿no? Hay una obligación de ellos de primero tratar de usar, deberían recibir esas subcotizaciones de los subcontratistas dependiendo si es suma alzada, cotización, ¿no? De sus subcontratistas para tener su propia cotización. Entonces, es en realidad una cotización del subcontratista al contratista y el contratista nos pasa eso de manera completa e integrada, ¿no? Y finalmente ese es el que se convierte en el precio determinado, ¿no? O el de suma alzada. Si esa cotización cambia o si el contratista se le paga más o menos, ¿no? Se podrían desestimar algunos costos. En el tema de un contrato reembolsable, ¿no? Ahí en realidad se paga el costo real que está siendo invertido o gastado. Es de esta manera como se acuerda la presentación de las cotizaciones, pero siempre va a ser a través del subcontratista, presentándole al contratista y el contratista integrando todo para presentarlo al contratante. Eh, en corto, o en resumen, esto depende, ¿no? Si el contratista, digamos, puede proporcionar esto y se acuerda porque ya ellos previamente han hecho un acuerdo y el subcontratista lo ha aceptado, entonces eso, eso sería una base de suma alzada, pero si es un costo reembolsable, es otra la gestión, ¿no? Bien, la siguiente que podemos ir. La Junta de Cambios demora mucho para emitir su veredicto y en el proyecto hay que tomar una decisión rápida respecto a un evento compensable que tendrá cambio en el proyecto. ¿Qué hacer en este caso?
Ve, igual, si ya se ha evaluado el tener la autoridad delegada, ¿no? Y necesitas una aprobación, entonces, bueno, si ya también recurriste a la dirección o a al líder del sector, ¿no? Y también excede esa autoridad delegada, ya hay que, o sea, si ya está fuera de esa autoridad delegada, entonces asumo que es un cambio bien grande y por ende hay que esperar justamente a la aprobación de la junta directiva. Lo que sí es posible que ya hayas realizado es conversarlo con el líder de sector para escalar la prioridad o la necesidad de que esto es un cambio grande y que hay una urgencia de acordar o ya darle celeridad a ese cambio, ¿no? Porque ese finalmente se convierte en un riesgo o está como parte de riesgo. Entonces, es importante darle seguimiento al líder del sector, ¿no? Ahora, si eso demora más por la junta de cambios, ya eso no es tu responsabilidad, digamos, o tu culpa, porque hay un proceso interno que se tiene que seguir, ¿no? Sí, y última pregunta. Sobre los límites financieros de la autoridad delegada, dice en nuestro proyecto iniciamos con un presupuesto estimado del contrato de 378 millones. Actualmente hemos cerrado el RIVA 4 con un presupuesto de 621 millones. Tenemos actualmente en la gestión del proyecto evaluaciones de NEC, cierta cotización que supera los 250.000. ¿Cuál rango estaría la delegación del gerente de proyecto en los 200 millones a 500 millones o el siguiente rango? Cuando veo esta, tendría que ser en base al presupuesto autorizado, ¿no? En base a la línea base, ¿no? Si si es 621, ¿no? Y esa es la línea base, es en base a ese que se tiene que cotizar como el monto del proyecto, ¿no? Y sobre ese, correcto, tiene que ser, si el presupuesto ya ha sido aprobado a esta fecha, actualizado y aprobado, entonces ese es, ¿no? Y si no, si aún no ha sido eso, pues sigue estando en el anterior, ¿no? Bueno, en mi opinión, no, a este punto yo simplemente diría de que siempre va a ser el presupuesto actualizado y aceptado, ¿no? Bien, ahora sí les paso la posta al el equipo de transferencia de conocimientos. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, Tom, por la interesante sesión. Por último, se les recuerda que este taller será encontrado próximamente en el taller, en el portal de aprendizaje Aprendiendo con Cambios. Sin más que agregar, damos por finalizada la sesión. Gracias a todos por su asistencia y por su participación. Gracias, Solange, por la interpretación. Hasta una nueva oportunidad.